Me llamo Elías. Y durante años, fui invisible. No porque no me vieran, sino porque nadie quería mirar. Nací en un barrio olvidado, donde los techos filtran agua y los sueños se evaporan antes del amanecer. Mi madre, una guerrera silenciosa, trabajaba limpiando casas mientras mi padre, bueno, simplemente no estaba. Desde pequeño me hice amigo del silencio. En la escuela, era ese niño que se sentaba al fondo, con los zapatos rotos y los ojos cansados. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie quería saber. Y yo aprendí que, si no esperas nada, tampoco te decepcionan. A los 12 años, me convertí en adulto. Mi madre enfermó y no pudo seguir trabajando. Me tocó a mí. Repartía volantes, lavaba vidrios en los semáforos, cargaba bolsas en el mercado. Todo por unas monedas. A veces no alcanzaba. Otras veces, no comíamos. Pero había algo que me mantenía en pie, un cuaderno viejo que encontré en la basura. Tenía hojas arrancadas y tapas mordidas por la humedad, pero para mí era un tesoro. En ese cuaderno empecé a escribir. Primero frases sueltas. Luego historias. Inventaba mundos donde todo era posible. Donde Elías no era invisible. Un día, mientras barría la entrada de una tienda, un hombre dejó caer sin querer un libro. Yo lo recogí. Él me miró, sonrió y me preguntó si me gustaba leer. Dudé. Pero luego, con una voz que apenas era un susurro, le dije que sí. Que escribía, también. Que tenía historias. No sé por qué lo dije. Tal vez porque, por primera vez, alguien me había mirado de verdad. El hombre me escuchó. Me pidió que le enseñara algo de lo que había escrito. Corrí a mi casa, saqué el cuaderno y regresé. Se lo di con las manos temblorosas. Él lo hojeó en silencio, mientras yo apenas respiraba. Cuando terminó, me dijo algo que jamás olvidaré. Tienes una voz. Úsala. Volví a casa con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Por primera vez en mi vida, alguien había leído mis palabras y no se había reído ni burlado. No dijo que eran tonterías. No me pidió que volviera a trabajar. Me dijo que tenía una voz. Eso me quedó resonando todo el día, toda la noche, y toda la semana. Días después, ese hombre regresó. Su nombre era Joaquín, y trabajaba en una biblioteca comunitaria a pocas cuadras de mi barrio, una que ni sabía que existía. Me preguntó si quería visitarla, si quería leer, si quería seguir escribiendo. Acepté. Acepté con un miedo enorme, pero también con una chispa que empezaba a prenderse. La biblioteca era pequeña, con estantes de madera vieja y olor a páginas usadas, pero para mí era como entrar en otro universo. Joaquín me presentó a otros chicos que también escribían, leían y soñaban. Por primera vez, me sentí parte de algo. Todas las tardes, después de trabajar, iba allí. Leía poesía, cuentos, novelas. Y escribía. Cada vez más. Joaquín me prestaba libros, corregía mis textos, me enseñaba sin exigirme nada a cambio. Era la primera figura paterna que había tenido en mi vida. Mi madre, aunque débil, me sonreía cada vez que me veía salir con un libro bajo el brazo. Me decía que lo que estaba haciendo era importante, que aunque la comida escaseara, yo estaba alimentando algo más grande, el alma. Un día, Joaquín me habló de un concurso literario para jóvenes. Me dijo que debía intentarlo, que había algo en mis historias que necesitaba ser leído por más personas. Dudé. Sentía que no estaba listo. Que era un intruso en ese mundo de escritores con estudios, con recursos. Pero Joaquín insistió. Tu historia vale, Elías. Tienes que creerlo tú también. Así que lo hice. Mandé un cuento. Uno basado en mi propia vida, disfrazado entre metáforas y nombres inventados. Esperé semanas sin esperanza. Hasta que una mañana, mientras barría la vereda, mi madre salió corriendo con una carta en la mano. No supe cómo reaccionar. Leí la carta 3 veces, luego una cuarta. Me temblaban las manos, las piernas, todo. Decía que mi cuento había sido seleccionado entre cientos. Que lo iban a publicar. Que me invitaban a la ciudad para la entrega del premio. Yo, Elías, el chico invisible, iba a ser leído por otros. Iba a subirme a un escenario. El viaje a la ciudad fue la primera vez que salí de mi barrio. Recuerdo mirar por la ventana del autobús con la boca entreabierta, como si el mundo allá afuera fuera una película y yo apenas un espectador colado. Llevaba mi única camisa buena, la que mi madre había planchado con tanto cuidado. Y mi cuaderno, claro. Siempre mi cuaderno. La ceremonia fue en una sala que parecía sacada de uno de los libros que había leído. Luces tenues, alfombra roja, gente elegante. Me sentía fuera de lugar.
Pero cuando dijeron mi nombre y caminé hacia el escenario, algo cambió. No me sentí menos. No me sentí pequeño. Me sentí real. Leí un fragmento de mi cuento ante todos. Mi voz temblaba, pero no se quebró. Vi a personas emocionarse, a sentir, incluso llorar. Cuando terminé, hubo aplausos. De verdad. Aplausos para mí. Joaquín estaba ahí también. Con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Ese día entendí que las palabras pueden salvar. Que escribir no solo era un escape, sino una forma de luchar. De resistir. De existir. Volví al barrio distinto. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Mis vecinos comenzaron a verme de otra manera. Algunos me preguntaban si de verdad era cierto eso del premio. Otros me traían papeles, libretas, lápices. Como si al ver que uno de los suyos podía lograrlo, ellos también pudieran. Y lo más importante, mi madre me abrazó como si ese premio fuera también suyo. Porque lo era. Después del premio, muchas puertas se abrieron. Algunas apenas entreabiertas, otras completamente. Pero todas significaban algo, oportunidad. Me ofrecieron una beca para terminar mis estudios. Yo, que había dejado la escuela en 7º grado para trabajar, volví a las aulas con un cuaderno nuevo y una sed que no sabía que tenía. No fue fácil. A mis 17 años, compartía clases con chicos de 14 que sabían multiplicar sin contar con los dedos. Me sentía torpe, lento. Pero no me rendí. Estudiaba por las noches, escribía de madrugada, y trabajaba los fines de semana para seguir ayudando en casa. Cada página leída era una victoria. Cada examen aprobado, un paso más lejos de la oscuridad. Joaquín seguía a mi lado. Me ayudaba con lo que podía, pero también me empujaba a creer que no debía conformarme. Que si había llegado hasta ahí, podía llegar más lejos. Y esas palabras, aunque simples, se me quedaron grabadas. Un día me llegó una propuesta inesperada. Una editorial quería publicar un libro mío. Una recopilación de cuentos. Al principio pensé que era una broma. ¿Quién querría leer las historias de un chico de barrio, sin apellido reconocido ni redes sociales llenas de seguidores? Pero Joaquín me miró y dijo, tú. Porque tú también mereces contar el mundo. Acepté. Y durante meses trabajé en ese libro con más dedicación que en nada antes. Reescribí, corregí, lloré, volví a empezar. Cada historia tenía un pedazo mío. De mi madre. De los vecinos. De los silencios y los gritos nunca dados. El día del lanzamiento, la biblioteca de Joaquín se llenó. No solo vino gente de la ciudad, también los del barrio. Mi barrio. Vinieron niños con los que jugaba en la calle, ancianas que me daban pan duro cuando no teníamos que comer, hombres que me decían escritor con una sonrisa torpe pero orgullosa. Y en medio de todos, mi madre. Con sus manos temblorosas, sostenía el primer ejemplar. Y me dijo, lo lograste, hijo. Lo lograste. Con el libro publicado, algo en mí cambió para siempre. Ya no era solo Elías, el chico que escribía en un cuaderno roto. Ahora era Elías, el autor. El ejemplo. La prueba viviente de que los sueños, cuando se sostienen con terquedad, pueden abrirse paso incluso entre el lodo. Pero no todo fue mágico después de eso. No me hice rico. No me llamaron de la televisión. La vida siguió siendo difícil. Seguíamos con lo justo en casa. Mi madre, cada vez más débil, ya no podía levantarse sola. Yo dividía mi tiempo entre estudiar, cuidar de ella y escribir. Pero lo hacía con otra energía. Porque ya no escribía solo para escapar, sino también para construir. Para dejar algo. Para devolver. Entonces decidí volver a la biblioteca, no como lector esta vez, sino como tallerista. Empecé a dar clases de escritura para chicos y chicas del barrio. Niños que, como yo, se creían invisibles. Les dije que cada historia que tenían dentro era valiosa. Que nadie podía decirles que no importaban. Y al verlos escribir, al ver sus ojos encenderse como los míos años atrás, supe que ese era mi lugar. Joaquín, emocionado, me cedió un rincón de la biblioteca. Lo llamamos el refugio. Un espacio para que los chicos escriban, lean, sueñen. Para que se sientan escuchados. Porque nadie debería crecer sin que le digan que su voz importa. Mi madre falleció meses después. Con el libro bajo la almohada, como si durmiera abrazada a mis palabras. Fue el dolor más grande que conocí. Pero también la mayor motivación para seguir. Porque todo esto, todo lo que soy, se lo debo a ella. A su silencio fuerte. A su mirada que nunca me dejó caer. Hoy sigo escribiendo. Sigo enseñando. Sigo creyendo. Porque si algo aprendí,
es que la vida no se trata de tenerlo todo, sino de no rendirse cuando no se tiene nada. Y yo, Elías, ya no soy invisible. Soy la historia que decidí contar, y la que muchos más están empezando a escribir.